se sienten? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios una vez más? Preparándonos para aquel gran día glorioso. Déjeme decirle que hoy estuve en una de las playas lindas de Curazao, una experiencia realmente inolvidable, nadando con los peces y ahí disfruté por largas horas. Y ahorita he estado meditando y pensando que el reino de los cielos es mejor que eso. Mejor que todas las playas de Curazao, mejor que todos los banquetes que usted se puede imaginar. Así que por eso, a pesar de que estemos cansados, a pesar de que haya un mundo por ahí que ofrezca bastantes diversiones, estamos aquí porque queremos ir a la Canaán celestial. Qué bueno que tú también estás aquí en la presencia de Dios. Podría decirle al que está a tu lado, qué bueno que estás aquí. Qué bueno, porque nos espera un futuro brillante. Y continuamos esta noche con la palabra adelante, adelante con Jesús. Hoy corresponde el ejercicio. ¿Qué hábitos saludables vamos a adoptar para continuar adelante y tener una vida plena? Vamos a hablar esta noche acerca de el ejercicio y sus múltiples beneficios. Debe decirle que a veces el ejercicio, como todo, debe utilizarse con moderación, porque el ejercicio va a estar determinado por el estado físico de la persona y por la edad, inclusive también por el sexo. Así que tenemos que saber elegir qué ejercicio o qué actividad vamos a hacer para ejercitarnos, para luego no ocasionarnos un daño. Y si tiene alguna condición de salud, es preferible que consulte con su médico. Lo digo porque ayer un hermano me decía que siempre está cansado y que él se ejercita y no trabaja. Y a veces se siente muy, pero muy cansado. Entonces, cuando le pregunto, ¿y qué cantidad de ejercicio usted hace? 2 horas de ejercicio. Eso es demasiado, 1 hora y media de pesas. Es demasiado. También conocí un jovencito que tenía, allá en la escuela donde yo trabajo, de repente yo le vi un bulto aquí en el pecho y le llamo sorprendida, pero ¿qué es lo que tienes ahí? Él todavía no sabía, no se había fijado, pensaba que era algo normal. Inmediatamente fue llevado a la consulta con su médico y resultó que él estaba levantando pesas y las pesas eran demasiado para su edad. Así que a la hora de hacer ejercicio tenemos que tomar eso en consideración. Pero bueno, avancemos a ver qué nos enseñará esta lección de esta noche acerca del ejercicio. Cuando Dios hizo el mundo, Dios creó al ser humano para que esté estacionado, vagando en el jardín del Edén, alimentándose y durmiendo. ¿Fue eso lo que dice la Biblia, verdad que sí? No, exactamente. En Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. De modo que el ser humano no fue creado en forma inactiva, porque cuando uno está inactivo, ¿qué va a suceder? Se oxida, así como el carro viejo que si usted lo dejó ahí 1 año, varios meses, cuando lo vaya a buscar, aparte del problema que usted le dejó, va a tener muchos otros, porque no fue creado para estar estacionado, sino para correr. Así como el ser humano tampoco fue creado para estar estático, sino para estar en constante movimiento, para ejercitarse. El trabajo, a pesar de que hay un eslogan por ahí que dice el trabajo lo hizo Dios como un castigo, no. El trabajo es una bendición. Y además de nuestro trabajo, si practicamos normalmente y hacemos rutina de ejercicio, saldremos altamente beneficiados. Peligros de la inactividad. Vamos a tener enfermedades cardíacas, diabetes, osteoporosis, cáncer y también ansiedad y en muchos casos la terrible depresión. Eso viene por tener una vida
sedentaria. Así que mucho cuidado, porque el ejercicio, como podemos ver, es muy bueno para la circulación. Baja la presión arterial elevada, mejora la circulación, baja el colesterol, baja el pulso en reposo y también tiene algunos beneficios mentales. En la salud mental mejora la sensación de bienestar. Así que a veces la felicidad también viene por tener buenos hábitos y una buena rutina de ejercicio. Aumenta la energía y la eficiencia y también la resistencia. Disipa la depresión, como ya dijimos ahorita, y reduce el estrés. El estrés que está ocasionado mayormente por el trabajo, tanto trabajar. Mejora la calidad del sueño, también las personas que sufren de insomnio. Y también nos ayuda bastante con el control de peso. ¿Cuántas personas obesas a medida que pasan los tiempos, verdad que sí? El colesterol y la diabetes y el aumento de peso acabando con la sociedad. Pero esta bendición de un buen peso lo va a obtener aquella persona que se ejercita constantemente. Y déjeme decirle que aunque uno sea delgadito como yo, por ejemplo, a veces yo estoy haciendo ejercicio y la gente me dice, ¿y para qué tú haces ejercicio? Porque a veces tenemos la idea de que el ejercicio es solamente para bajar peso y no. Si uno está muy delgadito, también el ejercicio te ayuda con los músculos, con aumentar la masa muscular. Lo único que esa masa muscular va a venir en proporción adecuada. Solamente músculos sin la grasa. ¿No es bonito eso? Claro, mientras que si yo engordo solamente por la ingesta de alimentos y por una vida sedentaria, el cuerpo va a aumentar en volumen y en masa, pero en una forma desproporcionada. Ayuda también el ejercicio en el sistema inmunológico. ¿Ven? Todo lo que estamos hablando con los remedios naturales nos ayudan a mantener una buena defensa en el organismo. O sea, nos defienden contra las enfermedades. Disminuye los requerimientos de insulina para todas las personas que son diabéticas. Lo primero que el médico le dice es, debe caminar diariamente tanta cantidad de horas. ¿Verdad que si hay alguno aquí diabético? Pero como yo no soy diabética y no quiero llegar ahí, pues yo lo que voy a hacer es que voy a caminar desde ahora y voy a hacer mis ejercicios. Es bueno también porque fortalece los huesos. Muy importante. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejercicio moderado, la cantidad de calorías que quema dependiendo de la actividad que uno va a realizar. Porque el ejercicio no es solo correr, levantar pesas. Eso no es ejercicio, no solo es aeróbico. También miren, tenemos diferentes actividades que además de que son muy interesantes, son recreativas y muy placenteras, especialmente cuando las realizamos en familia. Por ejemplo, la natación, la jardinería, caminatas, el ciclismo, cortar leñas. Eso es un buen ejercicio, una buena actividad para que nuestro cuerpo se mantenga en buena condición. Y como siempre vamos a terminar con una hermosa bendición, una hermosa promesa que tenemos de la palabra de Dios. Dice Isaías 40:31, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es una hermosa meta para el futuro de los tiempos. Así que si ya quizás esa actividad cuando era joven ya no lo puedes realizar, confía y espera en Jehová, porque esos años vendrán si confiamos en sus maravillosas promesas. Que el Señor les bendiga. Le damos gracias a nuestra hermanita
por esta importante cápsula de salud que nos ha traído. Yo creo que aquí yo soy una de las que más necesita el ejercicio. Bueno, ahora hermanos.